muchachos, buenas noches. Ya estamos dando clausura ya al curso de logística industrial. Entonces lo que nos queda pendiente es la presentación de los proyectos. Por consiguiente, quiero pues ya les he dado unas recomendaciones sobre qué es lo que espero yo individual a los grupos, pero pues también la idea es que tengan mayor claridad de qué es lo que yo estoy esperando con respecto a la presentación. Entonces, la idea es pues reunir la experiencia de lo que hemos visto, lo que se ha desarrollado durante todo el semestre en el proyecto. El proyecto ya se realizó pues en el Excel, donde se engranan los 5 pilares de logística y la presentación lo que va a reflejar pues para ver los mismos 5 pilares, donde cada pilar ustedes nos van a contar, cada grupo nos va a contar cuál fue la experiencia de investigación y los pilares de la logística, cómo fueron aplicados cada uno. Entonces, por ejemplo, a ver si mejora. Uy, ahí sí, profe, es que Sí, es como... profe. No, gracias, Uy, profe. profe, Como gracias. retorno. Se escuchaba... Gracias. Okay, Casi entonces, me quedo sorda. ok, listo. Entonces vamos a arrancar nuevamente. Entonces la idea es que ustedes, ¿qué sucede? Como se dieron cuenta, el tema de logística y el tema de logística industrial tiene un impacto muy fuerte en todo, primero en un sector, pero segundo en toda la cadena de abastecimiento, como lo vimos. ¿Qué sucede? El desarrollo de la cadena de suministro como un proyecto es muy difícil que una sola persona lo realice, por eso se realiza en grupos. Ahora, es muy difícil también que una sola persona se concentre en desarrollar todo el proyecto. Entonces, lo que sucede habitualmente es que dentro del grupo se reparten los pilares. Cuando se reparten los pilares, cada uno de ustedes hace una investigación correspondiente al pilar. Si a alguien le tocó investigar sobre transporte, esa persona se encarga de volverse el experto en transporte en ese pilar. Ahora, ¿qué sucede? Después viene la integración de todos los pilares, que es donde comienza como que la pelea entre cómo engrano almacenamiento, cómo engrano producción, cómo engrano ventas, cómo engrano transporte y hago que todo funcione sincronizadamente. Eh, Como cada uno realiza una investigación profunda sobre el tema, pues les pongo un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo digo, Karen Daniel, hábleme de transporte y Sandra Milena, hábleme de almacenamiento. No lo puedo decir yo, porque cada uno de ustedes realizó su propia investigación. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la presentación? La finalidad de la presentación es que nos muestren lo que ustedes investigaron sobre el sector de clase mundial y el producto que ustedes eligieron. Entonces, si lo empezamos a ver desde el punto de vista de los pilares, lo miramos desde ventas, ¿qué aprendieron ustedes del estudio de mercado y de las ventas? Si lo vemos desde el punto de vista de transporte, ¿qué tipos de transportes ustedes utilizaron y por qué? ¿Y cuáles aprendieron? ¿Qué transportes aprendieron ustedes? ¿Qué tipo de transportes? ¿Qué tipo de vehículos estamos usando? ¿Qué vimos también sobre el tema de las vías del documento Compes en logística? Si lo vemos desde el punto de vista de almacenamiento, ¿qué herramientas de almacén se utilizó para el proyecto? ¿Por qué se utilizó? ¿Qué aprendieron sobre las herramientas de almacén, sobre el tipo de estantería, sobre el diseño del almacenamiento? Si lo vemos desde el punto de vista de logística inversa, desde logística verde, ¿qué pudieron aplicar? Hay cosas que se pueden aplicar, hay otras cosas que no podíamos aplicar. Entonces la idea es que nos compartan la experiencia como grupo, cómo fue enlazar la cadena de suministro en el proyecto que ustedes hicieron. Entonces, vuelvo y hago la reiteración. La idea no es que nos cuenten el proyecto, la idea es que nos cuenten cómo fue la experiencia, porque el tema de logística, como vimos durante todo el semestre, requiere y tiene muchísima información. Y tiene mucha información en cada sector donde nos ubique o en cada pilar donde nos ubique. Entonces, este es como el barrido donde ustedes dejan ver cómo fue que se desarrolló y cómo es el engranaje. Ahora, vuelvo y repito lo mismo. Una de las partes más complejas
es primero empezar a investigar cada pilar y después hacer lo que engrane para que funcione correctamente, que esa sincronía se dé. Entonces, voy a dejar al primer grupo que me ha pedido la palabra a mí inicialmente para que realice la presentación. Entonces, ya hay unos parámetros de qué deben ustedes presentar y qué es lo que yo espero de la presentación de ustedes. Entonces, porfa, Sandra y Daniela, que tienen la presentación, ya las dejo que ustedes arranquen de una vez. Sí, señor. Un momento, por favor. Listo. ¿Ven mi presentación? Sí, sí se ve. Sí, señora. Perfecto. Bueno, el trabajo de logística que nosotros desarrollamos, el proyecto, está enfocado en la cebolla junca fresca y deshidratada. Nuestro grupo está conformado por María Daniela Rodríguez y pues quien les habla, Sandra García. Para iniciar es importante tener en cuenta que toda la información que vamos a ver en cuanto a nombres y en cuanto a datos importantes, tenemos la autorización del representante legal de la compañía para la utilización tanto de imágenes como videos con la información de la asociación. ¿Qué aprendimos en este proyecto, en lo que aplicamos en los diferentes pasos que realizamos para el engranaje tanto del Excel como del caso, como los diferentes, digamos que, entregables en esta materia? Hace referente pues a los pilares de la logística que ya todos conocemos, que son clientes, producción, proveedores, almacenamiento, transporte, y pues a esto le sumamos pues la parte de realizar indicadores. Adicional, pues aprendimos en esos diferentes pilares, evidenciamos lo que es el picking, el packing, el cross-docking, términos y conters, informaciones sobre exportación y procesos productivos, y pues también el conocimiento pues empresarial. En este trabajo investigativo se realizó la toma de información de dos maneras. Una, pues la información primaria, que son entrevistas realizadas de manera virtualizada con el fundador o representante legal de Coboy, otras entrevistas de manera pues telefónica y también virtualizada con los agentes de transportadoras departamentales que se encuentran en la parte de Aquitania y Sogamoso. En la parte secundaria, pues la consulta de información en una agencia gubernamental llamada ProColombia, a la cual esta asociación pertenece. También, pues las consultas de las tarifas de los transportes basados en información que nos entregaba DHL por medio, pues, de los diferentes medios de comunicación que ellos manejan para con sus, digamos que como colaboradores o clientes. Y los videos informativos tanto nacionales del proceso. Vamos a ver un video con respecto a este proceso. Agradezco me confirman si escuchan el retorno. Buenas prácticas agrícolas en cultivos de cebolla benefician a sus productores. Boyacá es considerado el departamento con mayor producción de cebolla en el país, gracias a condiciones naturales como clima, precipitaciones y altura. En municipios como Aquitania, la producción de cebolla se ha convertido en la principal actividad económica. Somos cultivadores y productores de cebolla larga junca. Estamos incursionando en el tema del mercado internacional. Tenemos nuestros predios certificados en buenas prácticas agrícolas y predios de exportación. Se han hecho análisis y muestreos a mercados como Canadá, Estados Unidos, Panamá, Aruba. Gracias a entidades como la Cámara de Comercio, como ProColombia, como el ICA, como la Gobernación de Boyacá, que nos han colaborado en darnos asesoría técnica con agrónomos, con ingenieros que saben del manejo y del sistema para llegar a mercados internacionales.
164 familias de los municipios de Tota, Cuitiba y Aquitania lograron conformar una asociación. Actualmente se han visto beneficiados de manera significativa. Ellos mismos realizan el proceso de siembra, cultivo, recolección y comercialización. Nosotros mismos nos pusimos la mano de obra. Estamos alrededor de más o menos 300 personas, entre los peladeros, entre el cultivo, entre la comercialización, entre todo lo que tenemos, que nos estamos viendo beneficiados del cultivo. Nosotros preferiblemente, pues las madres cabezas de hogar son las primeras en nuestra prioridad y en nuestra lista. Porque por medio de este trabajo uno se sustenta aquí en Aquitania. Nos sustentamos muchas familias por medio de este trabajo. Y para mí representa, pues, como le dijera, me gusta el trabajo de la cebolla. No, es que la vida está en el campo. El campo es el que lleva los productos para que la ciudad tenga abastecimiento, porque si el campesino no cultiva, entonces, ¿cómo come la ciudad? Con técnicas ancestrales y utilizando diversidad de productos que se cosechan en la región, se preparan excelentes platos y productos novedosos, donde se destaca como ingrediente principal la cebolla larga o junca. Estamos en la capital cebollera de Colombia. En nuestro restaurante resaltamos mucho las preparaciones con nuestra cebolla junca, nuestra cebolla en las diferentes variedades de cebolla larga. Nuestro plato típico de la región del lago de Tota es la trucha arcoíris, por eso nosotros la combinamos, la preparación con la cebolla larga. Nosotros somos distribuidores para todo el país de esta cebolla, entonces sería lo mínimo que podríamos hacer nosotros es no resaltar nuestra cebolla larga. Es deliciosa, le da un sabor exquisito a todas nuestras comidas. Nuestro producto, pues por ser tan perecedero, o sea, la vida útil es muy corto, se está haciendo un proceso de deshidratado y de sacar la pulverizada para llegar al mercado europeo. Se han enviado unas muestras a Italia y a España, porque ellos la utilizan mucho para el embutido, ya que pues la cebolla colombiana y más la cebolla de nuestra región, de la laguna de Tota, de Aquitania, es la mejor cebolla del mundo. Somos reconocidos como la mejor cebolla del mundo por el clima, por la luminosidad y por varios factores que solamente los encontramos aquí en el municipio de Aquitania, Cuitiba y Tota. Tenemos una planta de deshidratado en la ciudad de Sogamoso. Bueno, la cebolla se recolecta, se selecciona, se desinfecta, se le hace un picado, se pasa al deshidratador, la utilizan en los mercados de los embutidos. Tenemos alianzas a nivel nacional con empresas de cárnicos que la están utilizando para sus condimentos, ya que para empacar al vacío los alimentos como son la mortadela, el cábano y los salchichones, ellos están utilizando otro tipo de condimento, pues porque la cebolla fresca tiene una particularidad que hace que esos productos pierdan el empaque al vacío. Ya con el tema de deshidratado y con el tema de la cebolla en polvo y unos análisis que se le hicieron, el producto se puede utilizar y da excelentes resultados en el empaque al vacío de esos productos que se están haciendo. Llega la cebolla de los cultivos del municipio de Aquitania. En estos tanques que va acá se desinfecta, ya la cebolla está seleccionada, se desinfecta, pasa a las tablas de picado o la máquina de picado. Seguidamente de eso se echan las canastillas para el deshidratado. Posterior a eso, pues se lleva al deshidratador. Se regula la temperatura a la cual se deshidrata la cebolla y se enciende nuestra máquina. Ya sacamos nuestra cebolla deshidratada. Este es el producto que queda del proceso del deshidratado. Ya se pasa al empaque y a la sellada de nuestro producto.
También estamos innovando y estamos sacando el pan de cebolla. En el municipio de Sogamoso tenemos la única panadería a nivel nacional que estamos sacando nuestro pan de cebolla del municipio de Aquitania, hecho con cebolla seleccionada y cebolla de la región. El pan es de color verde porque se lo da el tinte, un tinte natural que lo tiene la rama de la cebolla larga. Hace 6 meses comenzamos un proyecto que es la fabricación de un pan fuera de lo común, que es pan de cebolla. De una cebolla que viene de Aquitania, una cebolla que viene deshidratada, y en el cual estamos fabricando unos panes de cebolla en el cual han tenido buena acogida. No es un pan común, entonces lo utilizamos como para pastas, lasañas, y esta cebolla es un proyecto nuevo, es algo diferente de la región. Uno dice la cebolla pues en un pan como que grave, pero sí, y más con este producto que es cebolla deshidratada, podemos fabricar un pan delicioso y acompañarlo con ciertas comidas, y nos ha ido excelentemente bien. Y este es nuestro producto. Desde hace varios años, Corpoica, hoy Agrosavia, con el apoyo de Corpo Boyacá, han trabajado en diferentes estrategias para mitigar el impacto ambiental de la siembra en las orillas del lago de Tota. El ICA con su asesoría y con sus BPAs, hay unos parámetros que hay que hacer, por ejemplo, en el tema de la fumigación, la zona de barbecho, en el tema del lavado de las máquinas que se utilizan para fumigar, que no vayan aguas correnterías a la laguna de Tota, sino se hace una descomposición anterior a eso para cuidar nuestro maravilloso lago de Tota, ya que somos los únicos en Colombia que estamos certificados en buenas prácticas agrícolas y tenemos este tipo de comercio. Queremos también incentivar a la gente para cambiar el esquema social de lo que se maneja alrededor de los cultivos y el tema del agro. Ser más profesionales, estar capacitados para llegar a mercados internacionales. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. Bueno, en cuanto pues es la compañía Coboy, ellos se dedican pues a realizar alimentos procesados como pan, aceites, pan de cebolla, donde se distribuyen pues a nivel nacional, y la parte de la cebolla larga, junca y fresca deshidratada. Pues la historia de Coboy es una empresa que está... Listo, Sandra, no, ahí está claro el tema, ¿dónde lo investigó? Cuéntenos qué aprendió de lo que y qué aplicó de lo que vimos durante el semestre. Claro que sí. Bueno, con respecto a los aportes logísticos, mi compañera Daniela les va a explicar sobre cómo realizamos, qué aprendimos y pues lo que realizamos en la matriz de geolocalización para la parte del almacén. Bueno, buenas noches. Con respecto a la parte de pues, localización del almacén, se tuvo en cuenta, digamos, una matriz por ponderados. Entonces, escogimos factores, como los podemos ver aquí, que son cercanía a vías principales, costos de servicio, distancia a proveedores, distancia a clientes, costo del terreno y políticas gubernamentales. Dentro de estos aspectos teníamos 3 opciones, que eran ubicar el almacén en Sogamoso, que es donde se encuentra la planta de fabricación, la zona franca en Tocancipá o Bogotá. De acuerdo a esto... Una pregunta, Daniela. Ustedes ya tenían el proyecto, ya tomaron un proyecto, lo investigaron, más no lo desarrollaron. Cuando hacen el comparativo, ¿qué se dan cuenta ustedes con respecto a la localización del proyecto que es real versus el análisis que ustedes hicieron? ¿Sí vale la pena tener el almacén ahí o era mejor moverlo? ¿O a qué conclusión llegaron y por qué? La conclusión a la que llegamos era que, digamos que lo más viable, por decirlo así, era tener el almacén en Sogamoso. De acuerdo a, digamos que tenía grandes ayudas por el municipio de Sogamoso como tal, ayudas gubernamentales, y también por la cercanía a los proveedores. Entonces, digamos, como los proveedores son...
Aquitania, bueno, en el municipio de Tota, entonces pues tenía como más cercanía, entonces pues que tenía mayor peso, además que es una parte central para los dos puertos por donde se va a exportar, entonces porque vamos a exportar por dos puertos, que son Barranquilla y Buenaventura. Entonces, digamos como que esos factores influyeron en que se podía dejar el almacén en Sogamos. Ok, o sea que donde quedó ubicado o sea, es correcto donde está. Sí, sí, señor, porque Y digamos después del análisis no vale la pena moverlo. sí, exacto, porque digamos ya en zona franca de Tocancipá y Bogotá, pues digamos que los proveedores quedaban mucho más lejos. Y pues digamos que en aspectos económicos salía un poco más caro, por lo que no recibían pues no reciben ayudas como las reciben dentro del municipio. Ok, listo, perfecto. Listo, Sandra, Daniela, muchas gracias. Sigamos con otros grupos. Bueno, muchachos, ¿quién continúa? Por Hangouts no me han enviado mensaje. Y por el chat tampoco. Entonces, ok, Laura. Listo, Laura. Y después sigue Johan. Listo, Laura, de una. ¿Sí se ve el proyecto? Sí, sí, ahí se ve. Sí. Ujú. Perfecto. Listo. Entonces, para que nos rinda el tiempo y para que nos alcance, eh, pues que todos alcancemos a ver qué fue lo que desarrollaron, vamos a hablar muy rápido del proyecto, o sea, de qué se trata, dónde está ubicado y el aporte que ustedes encontraron de valor agregado de conocimiento en logística, en lo que vemos. Entonces, vamos a hacer una presentación muy rápida, ¿listo? Para que alcancen a pasar todos. Perfecto, listo, profe. Entonces, nuestra empresa, nuestro proyecto en sí se llama JCL, la exportadora asociadas. Esta empresa es una exportadora de aguacate Hass, en la cual se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de Medellín y contamos con dos proveedores cercanos de la región. Estos proveedores fueron seleccionados directamente porque tenían un valor agregado y prácticamente los proveedores nos llevaban el producto hasta el punto de distribución, del punto de almacenamiento y ponían las canastillas para manejar este tipo de producto. Como les recuerdo, es un aguacate Hass. Prácticamente ese fue lo que nos asumió a colocarnos allí en esta ubicación. Adicional a ese, la región de Antioquia es la que más produce en el tiempo del año, la que más produce aguacate. Entonces, prácticamente tendríamos que estar allí, porque en otras regiones, pues la producción no iba a ser óptima y no iba a cumplir con los pedidos o la venta que teníamos estimada para hacerlo mensual durante todo el año. ¿Correcto? Esa es la parte directamente de los proveedores. Los clientes en sí fueron seleccionados. Estos están en Estados Unidos, que fue en California, New Jersey y Texas. Estos los seleccionamos prácticamente. Tuvimos que hacer un estudio de mercado en el cual verificamos ellos cómo estaban vendiendo el producto, ingresamos a las páginas de ellos, las páginas virtuales, cómo estaban ellos como acogiendo nuestro producto para nosotros así podérselos ofrecer. También miramos la parte de ubicación con el fin de que lográramos un traslado de producto en menos tiempo, ya que este es un producto perecedero, pues claramente pues
podría reducir la vida de este producto. Bueno, acá como para hablarles de pronto pues muy rápido de la investigación que tuvimos en el proyecto en la parte del transporte, pues dado que el proyecto pues se desarrolla en tener esta importación a Estados Unidos de aguacate, pues lo que podemos encontrar es que se escoge pues este país, dado que pues con Colombia tiene pues una buena conectividad en cuanto a transporte, con más de 270 servicios marítimos provenientes de 18 navieras y conexión con aproximadamente 340 rutas aéreas, que las importaciones se hacen principales a los estados que consumen en Estados Unidos este producto, que es California, Texas y New Jersey. Estas tres ciudades pues se escogen por su alta demanda y porque pues también Colombia actualmente pues cuenta con tratados de libre comercio con Estados Unidos y pues negociaciones específicas para el aguacate, que pues lo hace como libre de pago de aranceles. Entonces, por estas características, pues se tiene un gran potencial en que ese sea nuestro mercado objetivo y... ¿Ustedes cómo llegaron a esa conclusión? A través, digamos que encontramos diferentes información pues digamos, acerca del aguacate, porque pues en Colombia es uno de sus fuertes es exportar aguacate Hass. Entonces, digamos que Finagro, ProColombia, tiene bastantes datos muy interesantes que nos sirvieron de base para llegar a esta conclusión y desarrollar el ejercicio. Ok. Luego, si quieres, dale la siguiente, porfa. ¿Cómo vieron el tema de transporte? ¿Cómo experimentaron ustedes el transporte de ese producto? Pues primero que es altamente perecedero. ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué tipo de herramienta les tocó usar? Bueno, nosotros hicimos primero pues el cálculo con un simulador que precisamente el profe nos recomendó, que se encuentra que es que se llama como World Risk Calculator, no sé cómo se pronuncia. No, eso es rate. Pero no, mi pregunta no es tanto por el costo del almacenamiento, del costo del transporte, sino cómo lo transportaron. Que imagínense, están transportando aguacates, entonces si lo muevo de un lado al otro, la probabilidad de que se me dañe, llegue golpeado, pues tienen que tener algunas precauciones. Entonces, en esa investigación, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo abordaron? Sí, el transporte se hace conexión marítima, digamos como se ve en la imagen, y pues para el producto sí, claramente es perecedero, pero pues si se envía con los días de anticipación que se requiere y teniendo pues un tránsito aproximado de 8 días para la exportación, es exitosa pues la llegada del produco. Obviamente tienen que tener ¿Se va refrigerado o se va normalito? Se va refrigerado. ¿Refrigerado? Digamos que los cálculos están en un contenedor refrigerado y obviamente pues donde va almacenado, pues que más adelante si podemos llegar a la explicación, está como tal las estivas, las cajas y las condiciones que deben tener pues para que el producto pues no se golpee, tenga flujo de aire y pues llegue en las mejores condiciones al punto final. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué les aportó? Bueno, profe, con respecto, enlazando ahí a la pregunta que usted nos hacía ahorita de que cuáles son las condiciones, la exportación de aguacatejas aquí en Colombia, mejor dicho, Colombia tiene mucha potencia para posicionarse a nivel mundial con respecto a este negocio. Hace un año atrás, 2 años atrás, escuchábamos a un candidato presidencial que, mejor dicho, una de las banderas políticas de él era cambiemos petróleo por aguacate Hass. Y pues resulta que el hombre, pues dentro de toda su situación y su discurso político, pues de verdad tiene razón, porque Colombia tiene terreno, tiene el estado, tiene los climas, y tiene la potencia, tiene las vías de comunicación y todos los medios para sacar el producto, y además tiene una mano de obra calificada para hacerlo. Y tiene muy buenas plantas de procesamiento. Nosotros tomamos como ejemplo una empresa que se llama Westfalia en Medellín, y ahí el plano que ustedes están viendo en la parte inferior es el plano, podría decirse real, de la planta productora que ellos trabajan.
pero hoy en día ese señor Pedro Aguilar, que es el gerente de Westfalia, el año pasado inauguró una planta muchísimo más grande que esta, yo creo que alrededor de 5 veces más grande que esta, y está sacando cualquier cantidad de aguacatejas, y Colombia está proyectado a ser uno de los países. ¿En cuánto tiempo él logró hacer eso? El hombre, eso lo han venido trabajando desde hace tiempo atrás. El hombre lleva en el negocio alrededor de 15, 20 años más o menos. Pero lo que pasa es que el aguacate Hass no es un negocio que usted invierta y ya ahorita a los 6 meses le van a producir. Ese aguacate tiene que esperar alrededor de 5 o 6 años para ver la rentabilidad del producto. Entonces, por esa razón, hay muchos campesinos que lo piensan antes de meterse en el negocio, pero los que lo han hecho han tomado una decisión y están trabajando muy bien. Y Colombia es una... Les comparto, aprovechando el proyecto de ustedes de aguacate, uno de mis profesores hace muchos años, ya hace unos 15 años, él se dedicó al tema de aguacates. Y el hombre, pues, es consultor y pues los ingresos del hombre son interesantes. Y él montó su hacienda de aguacates, la hacienda San Patricio, no recuerdo tanto, en Nicaragua. Y un éxito, pero es un éxito, pero después de mucho tiempo y con paciencia y con calma, haciendo una buena planeación. La primera producción de los aguacates allá se le dio después de 5 años, después de haber sembrado casi como 20.000 matas. Estamos hablando de una extensión grande, pero de tiempo. Entonces, habitualmente los negocios no son de un día para otro, ni se demoran 1 año ni 2 años, puede ser de 5, 7, 10 años. Listo, muchachos, chévere que hayan aplicado todo esto, lo que hemos visto, y pues bueno, hayan encontrado cosas nuevas. Y ahí empieza a haber a encontrar relaciones, por ejemplo, de los lances políticos sobre lo que usted decía hace un momento, que tienen sentido. El problema es que para eso toca tener visión. O si no, no lo puede ver, o por lo menos tratar de investigar algo del tema. Listo, muchachos, muchas gracias. Continuamos con... Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Continuamos con las mochilas Guayú. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, el micrófono está abierto y preguntan sobre las dudas que tengan, cómo lograron tal cosa, cómo hicieron lo otro. Vale, maestro, gracias. Buenas noches, con Joan Garzón. Es Banano Surabá. Ahí seguimos. Después ¿Banano Surabá? Sí, así es. Ya mi compañera Fernanda, el grupo pues de nosotros está conformado por Fernanda Moreno y James Castañeda. Ya Fernanda va a proyectar. Esto es otro lío, ¿no? Ese tema de que sea perecedero es un lío. Sí, efectivamente nosotros también elegimos un producto. Finalmente, pues de pronto, la elección, lo bueno de este producto fue que gracias a Dios encontramos bastante información muy útil y pues nos íbamos arrepintiendo al principio por elegir ese producto por el tema del tiempo de entrega, pero espérenme un momento ya. Pero bueno, pues como tal, Fercha, ¿me dejas ver la primera, por favor? Y bueno, lo que nos basamos fue la exportación hacia los 2 puntos grandes, que uno era Estados Unidos y Portugal, los dos, digamos que países más grandes que Colombia exporta al día de hoy. 2 puertos, uno en Portugal y el otro en Tampa, que pues el ideal era pues sobre el ejercicio 60 millones de unidades, nos daban un promedio de 360.000 cajas por mes. Decidimos pues que por ser un producto perecedero, el transporte hacerlo o los pedidos hacerlos en dos opciones, a mitad y a fin de mes. Con eso pues el tiempo también pues de las órdenes. Siguiente, por favor. Bueno, el lugar de extracción, teniendo en cuenta que es un producto de un tiempo de vida pues muy limitado, porque estaríamos hablando de máximo desde que el banano está, por decirlo así, verde, a su punto de consumo, más o menos unos 45 días máximo en un estado refrigerado. Hay lugares... Una pregunta, dentro del análisis de mercado que ustedes realizaron, ¿ustedes miraron quién era la competencia de ustedes? Sí, claro, sí, señor. Porque aquí hay un participante muy importante del tema de este producto. Pues nosotros lo vimos como tal en competencia directa frente a otros países de Sudamérica.
Y también una competencia directa en Europa, que finalmente pues nos dimos cuenta que lo compraban muy barato, pero pues no sabíamos el por qué. Luego investigar, en Europa pues lo llevan de África, y en África pues los costos primero los costos de desplazamiento son más cortos, y la producción es más grande, mucho más grande. Y en Sudamérica la competencia directa, o el competidor directo es Ecuador. Ecuador lo limita un poco de pronto los puertos, pero es una competencia bastante directa, y pues en cifras estaría exportando un poco más que Colombia. Lo que nos sirve a nosotros, lo que le sirve a Colombia, es que tiene dos puertos bastante cercanos al sitio de extracción, que es en el Urabá, en el rincón del Urabá antioqueño, y tiene un puerto que es el puerto de Jumbo, Antioquia, y el otro que es el de Cartagena. Entonces, esto ayuda a que el elemento o el banano llegue con mayores pues, índices de calidad hacia el cliente final. Pero la competencia dura, sí, en este caso, profe, para responder la pregunta, es Ecuador frente a Estados Unidos y África frente a Europa. Bien. Siguiente, Fer. Bueno, el tema del transporte se nos iba complicando en algún momento, pues digamos que las especificaciones ya estaban hechas de que íbamos a transportar 167 unidades aproximadas por caja, y a una aproximación de, bueno, si no estoy mal ahorita, Fernando me corrige, 200 o 200 y pico de cajas por estiva. Pero esto tiene que ir porque el banano, pues, por su fricción, se puede afectar, o bien sea la fricción contra el mismo elemento o contra la caja. Acá aprendimos de que estos elementos tienen que ser, aparte de ir, como se ve en la imagen, encajados y digámoslo así, plastificados, tienen que ir embalados en la estiva para tener el menor movimiento posible. Y adicional a eso, tiene que conservar la cadena de frío, y es un elemento que si se necesita ser almacenado, máximo puede ser por 1 o 2 días, bien sea en el puerto de Colombia, en el puerto de Portugal o en el puerto de Tampa, debido a su rápido, digamos que alcanza la etapa de madurez muy rápido. Entonces, en este caso no nos conviene. Hay lugares donde es mucho mejor de que llegue biche y lo maduran con elementos como carburo o elementos externos, pero en este caso nos conviene es que esté lo más biche posible. Entonces, acá vemos que el envasado va a ser no lleva ningún envasado, el empaquetado pues el plástico, y el embalado la caja de cartón o la estiva. Bueno, buenas noches. Ya acerca de la producción, entonces básicamente nuestra producción se Un segundo planifica. le interrumpo, María Fernanda. Señor. ¿Qué inconvenientes ustedes vieron en el tema de almacenamiento, en el diseño del almacén y las herramientas de almacén? ¿O cómo le Listo. fue? Entonces, en almacenamiento vimos que el banano es muy susceptible a los cambios de temperatura. Entonces, durante todo el transporte y almacenamiento debemos asegurar ciertas condiciones de almacenamiento, por ejemplo, lo que es la atmósfera modificada, porque cuando el banano empieza a tener contacto con el oxígeno, empieza a generar CO2, entonces empieza a dañarse o a madurarse. Entonces, entre los días de transporte, debemos asegurar estas condiciones para que llegue en buenas condiciones a los diferentes destinos. Sí. Eso aplica tanto para el almacenamiento como para el transporte. Para el transporte. Bueno, entonces, nuestra producción mensual, No, como lo perfecto. mencionaba, son 3. Vamos a ir avanzando así rápido, y yo les voy haciendo preguntas de qué inconvenientes tuvieron y qué investigaron. Listo, muchas gracias, muchachos. Sigamos con las mochilas Guayú. Buenas noches, profe, ya vamos a presentar. Listo. ¿Qué problemas tuvieron ustedes con las mochilas? Bueno, profe, digamos que al escoger un producto que no era perecedero, contemplamos esa opción desde el inicio para no tener esos inconvenientes, porque entendíamos que era muy arriesgado y pues que también
se hacía muy extensa la investigación. Entonces, A mí, digamos que a a mí me causa curiosidad y es lo siguiente, es que 60 millones de unidades son demasiadas unidades para producción para Guayú. Entonces yo no sé si los materiales en Colombia, la materia prima para poder producirlo les daba y la mano de obra les lograba el objetivo para producir eso. Porque producir, o sea, yo no sé cuánto producen ellos allá, sí, no sé cuál profe, es la bueno, producción de ellos allá al mes, pero pues el volumen de 60 inicialmente, millones para, a mí me parece muy grande. inicialmente, digamos que artesanalmente, como ellos lo hacen, es una producción muy difícil de alcanzar en un corto plazo. Entonces, lo que buscamos fue respetando la patente de ellos, porque al exportar un producto artesanal, digamos que hay que tener muchos factores en cuenta. No, no se exporta igual que un producto propio y queríamos industrializar el proceso con una máquina que hiciera el tejido de forma industrializada, sin perder, digamos que la esencia, porque hay acabados que sí tienen que realizar ellos y que en su naturaleza nosotros no podemos intervenir o perdería como esa denominación de origen de la que les iba a hablar, que es con la que cuenta esa mochila. Sí, pero vuelvo a la pregunta. Dado el caso que son tantas unidades, si hay mano de obra para poder hacerlo, usted me dice que pues, lo que dice es, bueno, lo van a automatizar o lo van a factorizar, no sé cómo se dice esto, lo van a industrializar. Sí, señor. Pero la parte que queda de mano de obra, sí es, o sea, sí aguanta para semejante cantidad de volumen. Es que es muy grande. Sí, profe. Sí aguanta, hay que tener en cuenta que son acabados mínimos, nosotros lo contemplamos, digamos en el caso para ser específicos y así hablándolo coloquialmente, es como la tiranta de la mochila la que hay que fijar manualmente, porque los acabados y los patrones de tejido sí los puede realizar la máquina. Mi chica. Y una pregunta, bueno, usted lo industrializa. Sí, señor. Es una mochila guayú. ¿Qué pasa Ujú. con los guayú? Sí, profe, eso es la parte como más interesante, porque digamos que es difícil como entrevistarse pues con una comunidad indígena, o sea, nos tocó digamos que hacer como una investigación muy sobre lo que encontramos en internet, que es como muy general, ¿sí? Pero digamos que este producto, aunque el proyecto es viable, sí tenemos que entrar como digamos en una negociación directamente con ellos, porque como le mencionaba, este es un producto que tiene denominación de origen. Sí, Entonces, por eso, tenemos pero imagínense que ellos están haciendo su producto, viven de eso, lo industrializan, pues ellos se quedan sin trabajo y actualmente y por históricamente ellos nunca han estado bien, entonces quitarles una parte de trabajo a ellos es, sí, profe, eso lo tuvimos en cuenta y por eso nos lanzamos a un mercado al que ellos no han llegado y que obviamente queremos es como brindar trabajo más no quitarlo y era pero cuando Corea ustedes del lo tuvieron en cuenta es, lo pensaron y no se puede hacer mucho más. Es que no veo que No, me responda lo que le pregunto. digamos que no dejarlo sin trabajo era como el fin, obviamente no. Me refiero a que como teníamos poca información como de hablar así con ellos, lo que hicimos fue buscar un país al que ellos no han llegado para nosotros dar a conocer el producto, obviamente en el que ellos también se van a ver implicados. Implicados más no beneficiados, ¿no? Es Profe, como, digamos que de es como cierta montarles forma sí, competencia. porque nuestros ingresos no solo podrían ser nuestros, o sea, al ser una patente, eso tiene sus costos. No lo entiendo. Em, digamos que averiguando con Artesanías de Colombia, ellos dejan muy claro que los únicos que pueden producir son los guayú. Entonces nosotros sí podríamos exportar y dar nuestra, como este modelo de negocio a ellos. Ya. Listo. Qué más encontró de logística interesante? Listo, profe, ya le doy la palabra a alguno de mis compañeros. Hola, profesor. Entonces, digamos, en la parte de transporte, que fue la que pues, manejamos ahí, eh, pues tuvimos, digamos, que lo que aprendimos y bueno, conocimos fue la parte documental que se necesita, ya que
al exportar un producto que, pues bueno, digamos que las condiciones de salud pues, no necesitaba la parte perecedera ni nada de eso, pues digamos que era un poco más fácil hacer como la exportación de esta y pues bueno, que la parte de las estilos. En esa parte pues conocimos que se necesitaba una factura comercial, la licencia de importación, un certificado de origen como tal pues, del producto y una carta que garantizaba por parte del banco pues los pagos, ya que los pagos son muy elevados al tener que exportar por la parte marítima, entonces es un costo demasiado elevado y pues un poco demorado al poder transportar la mercancía, porque pues digamos para poder transportar las mochilas en la parte de los contenedores se demora casi un mes en poder llegar una mercancía. Y pues digamos que como tal, nosotros escogimos la parte donde se hace la exportación para que nos quedara pues digamos solamente una parte donde entregarla y se beneficiara en otras ciudades de Corea del Sur. Bueno, la parte que nosotros lo utilizamos es la parte de transporte terrestre, en cuanto a traer la mercancía y dejarla en la parte de Santa Marta, y el transporte marítimo, más pues como lo único que nosotros utilizamos como tal. Ok, ¿cómo les fue con el tema de almacenamiento? ¿Qué tipo de estantería les tocó usar? ¿Por qué? ¿Qué herramientas les tocó usar? Porque el volumen es muy grande. Profe, pues digamos, en cuanto a almacenamiento, nosotros escogimos las estanterías compactas, pues más o menos de 4 niveles para poder pues almacenar la cantidad de mochilas y pues las referencias que tenemos. Como tal, la bodega pues la escogimos en Santa Marta, pues porque es nuestro foco tanto para mano de obra como para materiales. Ok. En cuanto, digamos, al uso del almacenaje, pues implementamos carretillas retráctiles que pues eran las más fáciles de manejar de acuerdo a la estantería. Listo, perfecto, muchachos. Bueno, continuemos. Entonces está Chiras Guayú, calzado industrial de cuero. Hola, profe, ya presentamos. Listo. Bueno, buenas noches. Nuestro proyecto es sobre el calzado industrial. Primeramente, en toda empresa existen múltiples situaciones riesgosas que pueden afectar la integridad física del personal y causar trágicas consecuencias. Entonces, es por eso que es necesario el uso obligatorio de los EPP. Y los objetivos implementados a este proyecto era, primero, determinar y conocer a los posibles proveedores mediante un estricto proceso de selección. Segundo, facilitar el proceso de compra mediante la oferta de calzado con las características específicas. Y por último, es implantar sistemas de logística garantizando un buen tiempo de entrega. Este es nuestro producto, que básicamente consta de el cuero, la suela, la puntera y el forro interno, como se muestra en la imagen, y pues es necesario cumplir una norma técnica, como la que está aquí abajo mencionada, que es la ISO 20345. Bueno, en el estudio de mercado, ¿ustedes dónde encontraron Siguiente, las ventas? O sea, ¿cómo hicieron el análisis de mercado? Profe, pues el análisis de mercado fue con base en información que encontramos en estas entidades, como básicamente guiándonos por indicadores.
digamos, por los indicadores de ASICAN, que es la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas. También pues en informes de INEX Moda, específicamente en el sector de calzado y marroquinería, en indicadores también que tenían de diferentes empresas que estaban involucrados en el portafolio y en la Cámara de Comercio. Entonces, con base en la información, fue que pues conocemos cuáles eran los lugares más apropiados para pues la distribución del calzado. O sea, a lo mejor es en este momento se ve Ecuador y Estados Unidos. Sí, pero con base en otros análisis que hicimos también determinamos que finalmente era Ecuador y España, Madrid. Ok, listo, perfecto. ¿Cómo manejar el tema de la materia prima? Porque todos esos calzados tienen, primero tienen unos materiales especiales, pero hay un tema ahí de curtiembre, ¿no? Sí, sí, señor. Digamos que el cuero era el material como más dañino para el ambiente y el más costoso. Entonces, pues ahí se tuvo que realizar una investigación con cotizaciones pues, a diferentes proveedores nacionales para saber, porque digamos que esos países, pues digamos que el cuero es barato, pero al momento de traerlo, ahí sí se vuelve un poquito costoso y pues no vale la pena comprar un material tan costoso para fabricar. ¿Por qué se vuelve costoso al traerlo? ¿Por los impuestos, por aranceles? Sí, sí, señor. Y además, Ok. digamos, el tipo de cuero, porque no, obviamente hay diferentes referencias de cuero y hay algunos pues más especializados en su grosor, en su tamaño, entonces, obviamente, también otro factor es que las pieles, como pues obviamente no todas las vacas son iguales, pues hay que tener como unas medidas para el calzado. O sea, al comprar esa materia prima no se vende es como por la piel, sino por cuadritos, o sea, ellos los venden es por decímetro, entonces tocaba Correcto. eso. Una pregunta, ¿cómo les fue con el tema del almacén? O sea, ¿cómo hicieron el almacén? ¿Cómo lo diseñaron, lo arrendaron? ¿Qué hicieron? Profe, el almacén los costos se manejaron con base en la compra como tal del terreno. Sí. O sea, ustedes lo compraron y lo diseñaron y todo. Sí, señor, Listo. así Ahora, es. cuando ustedes fueron a buscar, por ejemplo, las herramientas de almacén, ¿qué hicieron? Pues buscamos las herramientas que más nos facilitara pues, el manejo de la materia prima y Sí. del producto terminado, ¿sí? ¿Qué Entonces, herramienta fue? en este caso, digamos, el tipo de las herramientas, o bueno, el tipo de estantería, por ejemplo, utilizamos una compacta con pallet shoot, Ok, ¿y cuánto les aproximadamente valió? 4. Las maquinarias sí las hicimos arrendadas. ¿Cuánto les valió la estantería? La estantería, permíteme, profe. Ok, una pregunta para sus compañeros que están conectados. ¿Quién logró obtener costos de estantería? Porque los montacargas se pueden encontrar fácil. Incluso le mandaron una cotización muy fácil. Pero el tema de estantería, ¿alguien logró obtener información de los 40 que estamos acá? Profe, pues con respecto a estantería, por ejemplo, en nuestro proyecto que vamos con Transelevador, sí, decían que al ser tan específico lo que necesitábamos nosotros, que nos pedían cantidad de carga y todo el asunto, la cotización la realizaban ya en el momento del montaje, cuando ya fuera algo real, pues por lo que iba con ese tipo de transelevador. Sí. ¿Alguien más obtuvo información? Profe, pues nosotros tenemos una estantería de vigas y de acuerdo a lo Sí. que encontró mi compañera, el valor está con IVA y todo, 23.271.000. Sí, De más o cuando son... menos. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es un tema que se da cuando uno está desarrollando el proyecto de almacén. Y es que uno quiere su almacén, pues de la mejor forma posible y hace su diseño. Recuerden que la idea es armar un almacén que sea rentable, pero también que sea algo agradable para el proyecto. Pero cuando uno empieza a cotizar, por ejemplo, el tema de estantería o algunas herramientas de almacén que son especiales, los proveedores son muy celosos del tema.
Entonces, la información es muy difícil de conseguir. Eso es uno de los obstáculos para el desarrollo del proyecto. Entonces, pasa lo que decía su compañero hace un momento. Ellos le dicen a ustedes dónde van a desarrollar el proyecto, nosotros lo visitamos y lo asesoramos para desarrollar el proyecto completo, porque esto realmente solo es un proyecto. Uno no cotiza una parte ni dos partes, sino ya es un proyecto completo. Entonces es muy difícil conseguir información de transelevadores, de tipos de estantería, a menos de que sea la normalita, la que decía su compañero en su momento. Sí, profe, de hecho ese fue uno de los inconvenientes que presentamos, porque nosotros pues cotizamos las herramientas y todo, pero conseguir la información de la estantería fue supremamente difícil porque nadie cotiza a menos que hagan una visita o algo así. Correcto, ellos piden visita y visitamos sus instalaciones y revisamos qué es lo que usted va a hacer. Cuando ya es un proyecto universitario, casi que si uno logra obtener esa información, se puede volver competencia de ellos mismos, porque pues ya tiene cómo diseñar un almacén. Ok. En el diseño de almacén, ¿cómo les fue con el tema de las cargas? La zona de embarque es la zona de carga y descarga. ¿En qué sentido, profe? Cuando uno diseña el almacén, pues deja un espacio pues para el almacenamiento de materias primas o producto terminado, pero cuando uno va a cargar y a descargar, pues ¿qué tipo de vehículos acceden a eso? Pues los tipos de vehículos, pues son los que, yo te digo, espérame un segundo, o Aleja, tú sí puedes hablar de lo del transporte, que tú tienes esos tipos de vehículos. Profe, pero ¿cuál es la pregunta en sí? ¿Qué tipos de camiones utilizamos? Sí, porque mire lo que sucede. Entonces, cuando usted diseña el almacén, usted deja un ángulo para que un tipo de vehículo pueda ingresar y cargar y descargar. Esa es la primera parte. Lo de los muelles, sí. Correcto, los muelles. Pero cuando uno hace la parte de transporte, usa otro tipo de vehículo. Entonces uno dice, ahí hay una desconexión. Porque en el tipo de vehículo que uno busca es el que más optimiza, pero cuando diseña el almacén, no tiene en cuenta el mismo tipo de vehículo, entonces no entra. Sí, toca poner unas plataformas ahí. Nosotros en este caso, profe, utilizamos bandas transportadoras de ruedas para descargar los camiones en el centro de distribución, en el almacén. Sí. O sea, para no tener ese inconveniente del ángulo, porque sí vimos que hay que utilizar unas fórmulas para calcular el número de puertas, el número de muelles, eso de hecho lo explicaron. Pero pues nosotros utilizamos bandas transportadoras que van desde los camiones hasta las entradas de la zona de descarga del almacén. Ok. Listo, niñas. Bueno, entonces digamos, camisetas tipo polo. Listo, profe, ya proyectamos. Bueno. Listo, cuéntenos, pues ya nos imaginamos que el proyecto de ustedes son camionetas tipo polo. Cuéntenos qué problemas tuvieron. ¿Qué problemas tuvieron para aplicar todo esto de logística? ¿O todo fue fácil y fluyó? No, profe, pues en sí lo que veo que se nos dificultó más fue como el almacenamiento, ya que las camisetas ocupan bastante espacio, pues en sí las cajas, las estivas, pero más aún la tela. La tela se necesita bastante tela y los rollos pues no son muy fáciles como de almacenar, entonces necesitamos como un espacio grande. Sí, es un tema que tiene un lío. Ahora otra pregunta. Pues las camionetas tipo polo, ¿a cómo le salió al fin el producto terminado del precio de venta al público después de que desarrolló todo el proyecto? Salieron más o menos como a 15.000, 17.000 pesos, un promedio. Está más o menos dentro del rango de mercado, más o menos una camioneta polo cuesta eso.
Sí, profe. Otra Sí. pregunta, ¿por qué se metieron en camisetas polo? Porque es que eso es más, eso es un caballito de Troya que todo el mundo produce. Es buen negocio, o sea, no es mal negocio, pero entrar ahí a competir es duro. Primero porque pues optamos, bueno, vimos como bueno, varios productos. Dentro de ellos estaban pues también productos perecederos, pero pues como ya habían comentado, pues la investigación, nos dimos cuenta que la investigación de eso es compleja porque toca tener en cuenta muchas variables pues para la entrega del producto, más que todo la distribución y el transporte. Entonces, digamos, optamos porque fuera algo que se utilizara pues masivamente y que fuera pues rentable. Pues teníamos también otra opción pero también era en cuanto a confección y eso era como, teníamos la idea de medias, pero pues decidimos mejor que fuera camisetas. Ok, listo. Eh, Bueno, ¿qué más encontraron de inconveniente? Listo, profe. ¿Por qué en Entonces, Mosquera? nosotros elegimos en Mosquera, digamos, el almacén. Los proveedores se encuentran cerca al almacén principal que se encuentra en Mosquera. Digamos, esa fue la principal. Luego nos dimos, bueno, digamos, dentro del avance del proyecto, nos dimos cuenta sobre algunas características que podríamos mejorar. Profe, también, digamos, elegimos ese porque algunos de los proveedores, por ser en Mosquera, no nos cobraban el costo de transporte de algunas materias primas. Entonces, pues era un costo que ahorraba y servía bastante. Adicional a eso, Mosquera pues es muy competitivo. Las bodegas tienen unos costos pues relativamente bajos a comparación con otras partes. Y pues, la distribución que teníamos era también bastante grande en Bogotá y las vías que tenemos que era pues nos benefician bastante. Entonces por eso escogimos esa localización. Exacto. Listo, perfecto. Bueno, sigamos con quién. ¿Quién está por acá? Mochilas, calzado, acetaminofén. Este es un proyecto que hay que hacerle bastantes preguntas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Ángela, buenas noches. Bueno, ya vamos a empezar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Está con Bueno, Yuji, Giverson, Alejandro y Ay, perdón. Ángela. bueno, buenas noches, profe, compañeros. Cuéntenos los problemas que ustedes tuvieron con ese proyecto de acetaminofén. Todos saben qué es el acetaminofén, ¿no? Claro, profe. Señor, Y lo que Sí, nos da a todos cuando vamos al médico. la medicina potencial de Colombia. Sí. Pues, profe, El acetaminofén tiene una particularidad y es que siempre lo recetan para todo. Vale la pena mencionarlo porque a veces es muy criticado. Y es porque es el medicamento que menos impacto químico le genera al cuerpo o el que menos daño le genera. Y el que a su vez también ayuda con muchos síntomas. Entonces, hay medicamentos que son más fuertes, pero empiezan a afectar, terminan, por ejemplo, por dar un ejemplo, terminan en cáncer de estómago o terminan dañando otras partes. Entonces, el que sirve para muchas cosas y el que menos daña, menos causos dañinos crea es este. Entonces, por eso es que también es muy criticado. Bueno, cuéntenos qué problemas tuvieron, que eso se ve fácil. Pues no crea, profe. Problemas, se tuvo de todo un poquito. Por ejemplo, Angelita, si podemos ir a la parte de almacén, por favor. Por ejemplo, El sistema de antiincendios o el sistema de incendios de almacén es buenísimo, ¿no? Porque si eso se quema, eso se acaba el negocio. Precisamente, profe. Por eso, digamos, nosotros escogimos zona franca porque al ser una zona de tanto flujo, digamos que tienen una infraestructura hecha para ese tipo de negocios, digamos, como para tener una ayuda en esos tipos de casos.
Y pues aparte, ya que nos toca entregar el producto, un 60% de la distribución nacional toca hacer entrega directa al Ministerio de Salud, pues ya que la sede está acá en Bogotá, escogimos Zona Franca, que nos queda, digamos, mucho más fácil, teniendo en cuenta el porcentaje de ventas. En cuanto a dificultades, como lo comentaba el profe, tuvimos la parte de costos. Hay mucha, digamos, de la estantería que, pues, lo que indicaba el profesor, va muy cerrada esa información, igual que los programas de WMS. Se alcanzaron a sacar unos costos estimados que se encontraron pues por internet, porque pues digamos que para el almacenamiento, al ser una estructura tan liviana, una carga tan liviana, podemos manejar bastante altura y digamos que su almacenamiento es mucho más sencillo y no necesitamos maquinaria tan grande, o sea, de tanta fuerza para su transporte. Bueno, en cuanto al tema también de problemas que encontramos, o bueno, más que problemas, fueron como oportunidades, pues es básicamente en que, pues como lo dijo el profesor al inicio, el tema de la acetaminofén ni siquiera es solamente acá en Colombia, mundialmente pues es muy conocido. En otros países lo conocen como paracetamol o como Panadol. Y pues lo que les digo, más que problemas fueron oportunidades, pues hay muchos países, nosotros nos enfocamos principalmente para exportarlo a Bolivia, Ecuador y Perú. Y encontramos en el estudio de mercado que definitivamente, pues suena chistoso pero es verdad, nuestro país es el que entre entre los cuatro tenemos un sistema de salud más fortalecido. Entonces, pues el tema del acetaminofén en Bolivia, en Perú y en Ecuador es comercialmente más difícil de adquirir porque su sistema de salud está muy debilitado y pues acceder al sistema de salud como tal o que el sistema de salud dé un porcentaje para esos medicamentos es muy difícil pues para los usuarios. Entonces, pues eso son oportunidades que se pueden dar, de pronto problemas porque lo tienen monopolizado. De hecho, en Bolivia no se comercializa tanto la marca extranjera, sino hay un laboratorio que lo fabrica directamente y tiene el monopolio como tal del acetaminofén, pero sus costos pues son elevadísimos, entonces pues la gente tampoco es que lo adquiera mucho por el tema de costo. Eso fue como también otro factor que encontramos durante el estudio de mercado. Bien. ¿Qué más les puedo contar del estudio de mercado? Bueno, lo que les comentaba mi compañero Alejandro, nosotros pues la máxima distribución se haría pues en Colombia. Acá pues también encontramos un monopolio que aunque suena chistoso, pero sí existe, es con GSK, que es el mismo o sea, que comercialmente se conoce como el Dolex, por sus diversas presentaciones, dobles forte, dobles más suavecito, bueno, de diferentes presentaciones. Entonces, pues acá también existe ese monopolio, sino que pues haciendo pues como tal el costo-beneficio, pues es mucho más costoso que cualquier otra marca. ¿Qué pasa? Que acá en Colombia, por estadísticas, encontramos que la gente no adquiere casi el acetaminofén que la EPS distribuye porque pues normalmente es el genérico más económico que se encuentra y pues esto también tiene unas consecuencias que así como lo nombraba el profesor al inicio, pues a pesar de que es el medicamento que se distribuye para toda sintomatología, pues también al ser un producto genérico es el que acelera esos daños o esas contraindicaciones que pueda llegar a tener el medicamento en el cuerpo pues, del paciente como tal. Listo. Este proyecto tuvo mucho debate, tuvo bastante vuelta por todo lado, por todo lado. Y este es uno de los proyectos que uno ve que desde el comienzo, solamente viéndolo desde el punto de vista de ventas, que pues toda la cadena de suministro comienza desde ahí.
el estudio de mercado y esta minería de datos es muy compleja y empezar a anidar y enlazar esto es muy difícil. Ahora, uno ve este producto y después enlazarlo a que quede en una presentación de 500 gramos, que quede en sus, ¿cómo se llama el empaque de plástico? ¿El blister? El profe, el blister. Correcto. Llevarlo a ese detalle, después meterlo en cajitas más pequeñas, pero esa cajita meter en una cajita más grande, luego esa cajita más grande en una caja de cajas para meter en una estiba y poder exportar. Ahí aplica casi que todo lo que uno vio en empaques primarios, secundarios y los tipos Exacto. de empaque para, o sea, coge toda la cadena, desde la pastillita metida en su sobrecito de 10 unidades. Entonces el nivel de detalle es muy grande, es De muy hecho, grande. profe, pues nosotros realmente, así quisiéramos de pronto, y pues que no lo hicimos, de pronto omitir algún paso frente a lo que de pronto se vio pues como tal en el curso, era muy difícil porque pues realmente sí, cada cosita que se iba explicando, pues nosotros como tal este proyecto se le tuvo que aplicar y pues gracias también a la asesoría que tuvimos con el profesor, pues obviamente se iba implementando El muchísimo detalle, mejor. hay una Ujú. pregunta. Señor. ¿Por qué el acetaminofén lo venden en pastillita y no en un tarrito en polvo? Que uno le diga, aplíquese, tómese una cucharadita. Profe, pues porque las cucharaditas pueden variar de persona a persona. La cantidad de miligramos que una persona ingiere va a variar. Si usted le dice a una persona, tómese una cucharadita, pues no está estandarizado qué es una cucharadita. Y puede que se sobremedifique o puede que no se tome la dosis correcta. Por eso es que se venden las cantidades exactas. Ok, sí, porque será interesante verlo como en polvo, que no diga está en polvo y no sé, con un medidor y listo. Listo, muchachos, muchas gracias. Continuemos Listo. con bocadillo. Buenas noches, profe, ya proyectamos. Listo. Listo, buenas noches. Nuestro grupo es de fabricación y comercialización de bocadillo. Está conformado por mis compañeros Andrés y Felipe y quien les habla, Laura Milena. Listo, Laura, cuéntenos cómo les fue con ese bocadillo. Bueno, en cuanto vamos a hacer como una breve descripción del bocadillo. No, pues de bocadillo ya todo lo conocemos. Cuéntenos cómo les fue con el proyecto, que eso tiene varias aristas ahí y varios problemas. Bueno, pues nosotros decidimos comercializar este tamaño que es 5 por 3 por 2. Decidimos comercializarlo en hojas de bijao como empaque primario, en cajas de madera rústica como empaque secundario y cajas de cartón como empaque terciario. Em, bueno, en cuanto a la preparación que se tiene para el bocadillo, entonces lo que se hace es un alistamiento de las guayabas de la selección. Una pregunta, ¿por qué escogieron bocadillo? Porque íbamos a hacer papa, pero habíamos tenido un conflicto de intereses porque la papa era mucho más barata hacerla en Europa que acá. Entonces, digamos que la información era muy escasa y decidimos hacer como el bocadillo, que también es un producto representativo nacional y que pues digamos que se podía enlazar más a lo que habíamos visto en los conceptos de las clases, profe. Eso fue lo que habíamos discutido varias veces. Hay un tema que es interesante ahí con el tema de la papa, sin desviarme mucho, y es que cuando algunos de ustedes empezaron a desarrollar el proyecto, varios se quedaron pegados en Colombia y desarrollaron pues su producto en Bogotá o, o cerca de algún puerto. A diferencia de algunos grupos que lo que hicieron fue, no, pues si el producto se produce en Europa, como el de la papa, pues yo mejor me monto en Europa, investigo allá y lo mando a Colombia. Entonces no era una restricción de ustedes donde tenían que poner la fábrica ni tampoco el producto. No, profe, Era digamos donde que, se generara pues un valor agregado o rentabilidad en últimas. digamos que nosotros lo vimos más en cuanto a buscar la información precisa, porque también lo habíamos planteado, de Ujú. colocar nuestra planta, nuestro centro de distribución en Europa,
pero entonces lo vimos más en cuanto a la posibilidad y qué tan factible era conseguir información precisa en cuanto al producto. Ese es uno de los líos, salirse uno y vender desde, o sea, por ejemplo, uno ubicarse en Chile es fabuloso, pero empezar a encontrar información desde Chile sin ser residente se vuelve complejo, Ujú, se exacto. vuelve complejo. Listo, ¿qué más encontraron ustedes? Pues bueno, profe, digamos que nosotros como tal realizamos la mayor parte, bueno, en la cuestión de proveedores tuvimos un inconveniente por la hoja de bijao. La hoja de bijao es una mata, esa hoja también se utiliza para el empaque del tamal, pero entonces para el bocadillo tiene un proceso adicional que es un proceso de lavado manual. Ese lo que nos impedía, o sea, nosotros nos guiamos mucho con Fede Beleños, que es como la asociación de bocadillos más grande del país, que se encuentra ubicada en Vélez. Entonces, el problema con el proveedor del bijao era que como tal el proceso generaba demoras en los tiempos de entrega. Y otra cosa era que la guayaba, o sea, son 60 millones de unidades de bocadillo. Hay diferentes formas como de diferentes presentaciones, pero nosotros elegimos la lonja más pequeña, pues con el fin de sintetizar. Una pregunta, ¿eso cuántas toneladas equivale a esos 60 millones de unidades? De la guayaba. Sí, pues, del bocadillo. Ya le digo, profe, ya le paso ese dato. Digamos, de la guayaba se requerían lo que eran 4.800 toneladas de solo guayaba para fabricar esos 60 millones de unidades. Y eso es harto. Exacto, entonces por eso no nos pudimos quedar con un solo proveedor, sino teníamos que, pues, o sea, la cosecha de la guayaba se empieza a dar 6 meses después de que se termina. O sea, digamos que si yo hago en enero, recibo cosecha en agosto. Entonces, pues digamos que era un poco tedioso y lo que hicimos fue buscar diferentes alternativas en cuestión de proveedores, que no sea solamente en Santander, sino que también fuera en Meta, Valle del Cauca, Caldas, Boyacá y otros, pues para que pudieran cumplir con la demanda. Ese fue básicamente el problema que encontramos en proveedores. Sí, eso se vuelve un tema, eso se vuelve un tema bien complejo, porque tener diferentes proveedores en diferentes sitios, con un producto que primero es perecedero y el segundo es sazonal, que está cada 6 meses, o sea, sincronizar esa cadena para ese volumen pues, no es fácil. Bueno, en cuanto al transporte, entonces nosotros lo que hicimos fue pues investigar eh, qué, qué tanto de las unidades que se producían se iban nacionalmente y qué tanto se iban internacionalmente. Entonces, aproximadamente nacional es el 70% de la producción y 30% internacional. Nosotros escogimos para distribución nacionalmente las ciudades de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Arauca y Yopal, con el propósito de que pues son grandes ciudades en las que se pueden encontrar, digamos, centros de distribución que envíen, digamos, a cada parte del país. Ok, E ustedes, o sea, dejaron internacionalmente, 70% para nacional, para Colombia, y el 30% internacional. En el internacional, ¿qué encontraron? ¿Con con qué tipos de documentos se encontraron para poder exportar? bueno, los documentos que encontramos son certificados de origen, en donde pues hay una declaración de origen que se debe tener en cuenta. Hay unos documentos comerciales como contrato de compraventa internacional, la factura comercial, la factura aduanera. eh, mm, ¿Los empaques que hay ustedes utilizaban tenían alguna restricción? No, no, señor, no tenían restricción. O sea, el empaque primario era la hoja de bijao. Ese se empacaba en cajas de madera de a 12 unidades cada uno y después en cajas de cartón. Cada caja de cartón contenía 12 cajas de madera para un total de 264 bocadillos por caja de cartón. Y no tenía Pero ningún por problema ejemplo, de infecciones de empaque. cuando usted transporta madera, pues debe tener un proceso porque si transporta, por ejemplo, puede ser un hongo, pueden ser termitas, puede ser gorgojo o en el bijao también puede transportar hongos. Entonces, cuando usted exporta, tienen que poner alguna restricción. Sí, pues digamos que en cuanto al cuidado, en cuanto a exportar, lo que se hacía era tener pues contenedores refrigerados con tal de que se mantuvieran a una temperatura adecuada para que el producto
si no entrara como en este proceso de dañarse fácilmente. Sí, pero sí me entendía la pregunta. Ah, sí, profe. Eso es una de las cosas que sucede cuando uno tiene que exportar, por ejemplo, alimentos. Entonces, es cumplir con esas normas fitosanitarias, no solamente de las estilos que vengan fumigadas, sino que, por ejemplo, el empaque de madera sea certificado o que haya tenido un proceso de limpieza, un proceso, no recuerdo en este momento cómo se llama ese proceso. Lo mismo con las hojas de bijao, con el fin de que no llegue a contaminar a un país. Entonces, a pesar de que haya investigación, a pesar de que haya todo a uno en la cadena de suministro, mientras no se enfoque en un solo pilar, y esto es una recomendación para todos, siempre se le va a escapar algo. Porque pues volvemos a lo mismo, nosotros no somos expertos en logística, pero tratar de abordar todo al tiempo es muy difícil. Entonces no está mal que eso se escape, pero sí toca tenerlo en cuenta. Listo, muchachos. Sigamos que Listo. que estamos cortos de tiempo. De acuerdo al almacén, pues se estableció que se creara, se diseñara en Barbosa, Sí, pues de acuerdo a que teníamos diferentes ciudades, está lo que era Barbosa, Vélez, Puente Nacional, entonces por temas de vías, entonces pues eligió que fuera Barbosa y también por ser el más central. Recuerda que las exportaciones a nivel nacional pues eran para Bucaramanga, Bogotá, y pues como los alrededores más cerca a Barbosa, entonces por eso pues eligió diseñar este almacén en esta ciudad. Pues el listo. almacén, digamos, como tal, contaba pues, con módulos, que son los que aparecen acá, y con montacargas, entonces utilizando dos montacargas, uno como tal para la carga de mercancía para exportar, y el otro montacargas que era el que como tal recibía la mercancía de las otras ciudades que también fabricaban este producto. Y pues Listo. utilizó la paletización convencional y pues eso es. Listo, no, perfecto. Listo, muchachos. Entonces continuemos con nuestros amigos de la crema litro. Listo, gracias. Listo, profe, ya permítame, Vale. ya presento la pantalla. Listo. ¿Crema litro qué es? Es la crema que se usa para el cuerpo, la que tiene esa rosadita. Ya le muestro una fotico aquí en la presentación. Ok, listo. Y bueno, ¿qué problemas tuvieron? Pues la información, toda la información estaba. El Sí, problema que nosotros tuvimos fue enlazarla, esto es un problema. porque la verdad no sabíamos qué hacer con toda esa información, no sabíamos para dónde coger. Después ya fue como la última revisión que tuvimos con usted y de ahí cogimos derecho, un buen camino y terminamos todo muy bien. Sí, ese es el problema más grande. Ah, ya sé cuál es la crema que usted se refiere. Ese es el problema más grande que hay en la cadena de suministro y en lo que en lo que se desarrolla el proyecto. Y es que mientras uno va investigando las cosas, pues lo investiga de una forma separada. Pero cuando tiene que Sí, enlazarlo y hacer lo que sincronice, esa parte es la que más complica. ¿Y complica por qué? Porque pues como el mismo desarrollo del proyecto obliga que cada uno de los estudiantes se divida su pilar y empiece a investigar sobre él, pero nunca se están hablando, sino pues se hablan es al final, y al final ese engranaje es muy difícil. Y ese engranaje se hace es cuando ya una persona que conoce el tema les guía cómo puede hacerlo. De lo contrario, no es tan sencillo hacerlo uno mismo, porque no sabe por dónde empezar. Está bien, ¿qué más dificultades tuvieron? ¿Por qué eh, ese producto? el producto, pues porque yo trabajo en una empresa que se llama Velcor y Sí, pues la información yo la tenía toda. O sea, yo podía utilizar la información, cuántas ventas se hacían al mes, yo era la persona encargada de hacer los indicadores. Entonces, pues esa parte se me hizo muy sencilla para saber cuánta crema fabricar, cómo es el protocolo de fabricación, qué materias primas, o sea, por la parte de la información, por eso escogimos la crema. ok, Em, bien. ¿Qué otro problema tuvieron? ¿Qué otro problema En tuvimos? perdón, Sergio. En cuanto al almacenamiento, también tuvimos líos porque en la distribución del almacén tuvimos que
nos dimos cuenta que este producto no lo podemos almacenar en, ¿cómo se llama? En esto negro, ¿cómo es que? Bueno, no podemos ampliar más de 2 cajas encima de más de 2 estivas, ¿sí? Entonces, eso hacía que el almacén perdiera muchísimo espacio. Entonces, por eso, como que tuvimos que buscar la manera o los racks y de qué tamaño, qué altura iban a hacer para, pues, ocupar al máximo el almacén, pues, que tenía. Ok. Que pues en la presentación aquí está el rack y las posiciones en las que se mueven, que están los cuadritos naranjas. ¿Cómo les Están las fue con el medidas. diseño del almacén? Pues el diseño del almacén ya estaba definido de acuerdo a lo que tenía Brigitte. Era como el mapita que estaban los racks definidos. Si pueden ver la imagen de la izquierda, aquí están el producto terminado ya para ser recogido y enviado en los camiones, que son O sea, dry fan ustedes no tipo... diseñaron un almacén, sino tomaron el almacén que ya tenían. Sí, señor. Ok. Sí. Se usan montacargas eléctricos para el ingreso y la sacada de los pallets. En este caso, que pena interrumpa Sergio, pues el tipo de maquinaria pues, que se usó fueron la que vemos en la foto, que es un order picker, ¿sí? Y pues trilaterales, porque obviamente pues se manejaron racks de 13 metros de altura, entonces pues se tenía que manejar maquinaria pues un poco más compleja como es un trilateral, para obviamente pues alcanzar esos almacenamientos. Ok. Listo, ¿qué más? Cuéntenos. ¿Y el mercado? La segmentación de mercado, nosotros lo tomamos de acuerdo a las ventas que tenían. El país que más vende es Colombia, nosotros, que tiene una participación del 20% total de todas las ventas. La mayor parte se encuentra en Latinoamérica, solo está Estados Unidos y Panamá, que venden un porcentaje muy pequeño, que son del 6 y del 2%. También hay un porcentaje muy pequeño en Brasil, porque ahí hay ¿cómo se llama esto? Otra empresa que Un también fabrica competidor. productos un competidor que fabrica también este tipo de productos. Entonces también tiene un porcentaje muy bajito. Hace poquito con el tema de Venezuela, esas ventas se perdieron total. O sea, el centro de distribución que había en Venezuela se perdió y tenía un porcentaje del 7% de participación. ¿Qué más? Nosotros tuvimos la experiencia de que vender la crema sale muy barato de acuerdo a los costos que nosotros evidenciamos. Para el envío, nosotros usamos una tabla de FedEx de acuerdo al tamaño y al peso. Dan unos porcentajes también a la zona, te dan un valor de acuerdo a qué tan lejos sea, qué tamaño tenga y cuánto pesa. Y de ahí sacamos el valor del envío. Y al final, el valor de la crema al litro recién fabricada sale por 3.500. Después sale muy barato y se gana muchísimo. En el transporte tuvimos una pequeña No, listo, dificultad. muchachos, perfecto. Entonces continuemos. ¿Quién más sigue? Listo. Este proyecto es chévere y porfa, necesito que ustedes me ayuden a hacerles preguntas. Es palo de base cuadrada para helado. Hola, profe, ¿qué más? Hola, profe. Hola, entonces, muéstranos a ver cuál es el proyecto de ustedes, cómo es. Ya le presento. Ahora, tengan en cuenta una cosa que pues muchos de ustedes ya lo saben. El proyecto es para entregar el día de mañana a medianoche. Aparece el día viernes, pero al minuto 1, que se vuelve pues jueves medianoche, ¿no? Buenas noches. Bueno, básicamente nuestro proyecto consiste en ser como parte, un complemento para el producto final, que como tal es el helado pues a base de leche, ¿sí?
nosotros nos referenciamos respecto a la utilización, digamos, a las unidades producidas que vamos a vender a 6 países, esto basados en un consumo mundial pues, de litros de lácteos, donde escogimos 6 países que son Chile, pues principalmente también Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay Uruguay. y la única que no está dentro del Sudamérica es Costa Rica, pues para ello vamos a utilizar un modelo de transporte diferente, pero pues entonces digamos que esos serían los 6 países en los cuales nos vamos a basar. Siguiente, por favor. Bueno, toda la parte de inconvenientes en cuanto a la parte del almacén, nosotros presentamos pues dudas en cuanto a la capacidad que nosotros requeríamos para pues acomodar el producto final, la materia prima, el stock de seguridad, los pallets pues, requeridos para entregar el producto al transportista. Pues nosotros nos basamos, o bueno, nos guiamos en la ayuda de un coordinador logístico de una empresa de Bogotá para hacer todos estos cálculos en cuanto al nivel de estantería requerida y pues a tener un poco más clara, dependiendo de unos cálculos, el nivel de estantería requerida diaria, pues derivado de que el stock, o bueno, toda la parte del producto rotacional es muy alto. Entonces digamos que nos basamos en cuanto a la experiencia para realizar estos cálculos y hacer la distribución de almacenamiento. Una pregunta, ¿por qué ese producto de palitos de helado? Como fácil, ¿no? Bueno, sí, en realidad no. es un producto, pues a la hora de la materia prima, es un producto que no requiere tanto, sino solo el pigmento y el polipropileno. Entonces no nos enredamos mucho en el tema del producto. La única dificultad fue que como empezamos desde cero, entonces teníamos que plantear todo como tal, no nos basamos. Sí, pero por ejemplo, uno piensa en ese producto y piensa también en las unidades, en la venta de unidades y el volumen que tenemos, que son 60 millones de unidades. Pensaría que pues por lo pequeño y por las unidades lo logra abastecer rápidamente acá en el país, sin necesidad de exportar. Exacto. Pues en realidad, pues 60 millones para la población en Colombia no sobra mercancía, ¿no? Entonces lo que decidimos fue sacar el producto a Latinoamérica a un costo bastante económico, que nos sale la materia prima como tal, el producto final, nos sale bastante barato y pues nos generaría una ganancia aceptable. Bien, listo. ¿Qué dificultades tuvieron? Pues como le indicaba al principio, profe, que como nosotros no nos guiamos, digamos, en algún proyecto hecho, sino nosotros lo empezamos desde cero, entonces como para acoplar todo en uno solo fue como lo más complejo. Bueno, otro pues sería toda la parte de, como tal, el envío de la mercancía del producto terminado, porque nosotros tuvimos que escoger los tipos de empaque pues adecuados dependiendo los requerimientos de los clientes, en el cual pues el primer empaque va a ser las unidades de 500, una bolsa por 500 unidades y en la caja irían 3 unidades. Esto a fin de optimizar pues toda la parte de los contenedores, ya querían pues 2 estivas y en las 2 estivas irían en cada una 8 cajas. Pues entonces diría que en cada estiva irían 12.000 unidades de piezas y lo que reduce todo el tema de costo por transporte. Bueno, ya en cuanto al tema del centro de distribución, escogimos Siberia, o pues escogimos la parte central del país. Uno, porque el proveedor principal que nos provee el 90% se encuentra en Cota. Entonces, a la hora del transporte de la materia prima para ya transformarlo en producto final nos queda bastante cerca. Además, porque Colombia es como el país más central que nos queda hacia el norte con Costa Rica y hacia el sur con Chile y Argentina y demás. Ok, listo, muchachos. Entonces sigamos con nuestra amiga Karen Daniela Paiva, con la cadena de suministro de jeans. Buenas noches, profe, ya proyectamos. Listo. ¿Qué problema tuvieron ustedes? Bueno, el de ustedes fue un lío, ¿no?
Bastante. Sí, el de ustedes fue un lío. Bueno, podríamos también decir que, digamos, en un principio, como tampoco partimos de algo ya establecido, comenzar todo desde cero Desde cero. fue bastante complicado. Entonces, digamos que por parte del almacenamiento, yo tuve un conflicto en el momento de almacenar los rollos de la tela porque pues no encontraba como mucha información de cómo se hacía el almacenamiento de estos. En alguna página encontré que lo que hacían era apilar los rollos de manera cruzada, de a 10 rollos Ajá, por pila. No sí. sé si me hago entender. Sí, sí, ahí está la Pero foto. sí, sí, señor. Pero digamos que en ese momento yo me puse a pensar como perdiendo demasiado espacio en cuanto a altura. Entonces, bueno, me puse a investigar qué otro tipo de estanterías había para estos rollos y encontré que habían unos rank, que era como apiladores de rollos, y estos permitían almacenar más o menos de 20 rollos, pues dependiendo del diámetro del rollo, o sea, de la cantidad de tela que tuviera. Bueno, más o menos se podrían encargar 20 rollos en cada estante de estos y se podían poner más o menos de 5 estantes en la altura. Esto también permitía la facilidad de movimiento, pues ya en cuestión de que el operario lo despachara ya para la producción, porque no tendría que hacerlo de forma manual, o sea, uno por uno, sino simplemente el operador del montacargas cogía el apilador y pues ya lo llevaba a la parte de despacho de la materia prima. Bueno, ya digamos por parte de transporte. Buenas noches. Bueno, digamos que primero no habíamos, digamos que establecido una medida adecuada de las cajas donde, digamos que de una u otra forma, la capacidad del pallet como tal la ocupáramos completamente. Entonces, eso hacía que tanto, o sea, cuando fuéramos a calcular cuántos pallets cabían tanto en el buque como en el camión, perdiéramos muchísimo espacio. Entonces, digamos que ese fue uno de los problemas más grandes que tuvimos e igual también afectaba al almacén y entonces tuvimos que, digamos que buscar la forma más adecuada que cupieran jeans, de tal forma que pues la cantidad total del pallet, o bueno, la capacidad del pallet, la ocupáramos toda. Digamos que ese fue como uno de los problemas que más tuvimos en el transporte. Y también establecimos que el 75% de las unidades las íbamos a exportar porque averiguamos y los jeans tienen como una gran acogida en los otros países y es un producto que se puede exportar fácilmente y digamos que de una u otra forma se puede comercializar fácilmente y tiene como, sí, como que los clientes en Estados Unidos y en Europa, que fueron los países que elegimos, digamos que de una u otra forma lo acogen bien. Y adicional, dejamos el 25% para comercializarlo aquí, como nacionalmente. Y también encontramos que otro de los inconvenientes es que es un producto que tiene muchísima competencia y es uno de los productos que de una u otra forma más exportan. Bueno, escogimos este producto porque de alguna manera no tiene como una fecha de caducidad, pero obviamente en cuestión de almacenamiento sí interfiere, por eso implementamos la estantería Drive-In tipo FIFO, que es primera en entrar, primera en salir, con el fin de que esta mercancía no mantuviera tanto tiempo almacenada y de alguna manera, no sé, pues las prendas que llevan ya bastante tiempo guardadas empiezan a coger cierto olor. Entonces, por eso manejamos este tipo de estantería. Digamos que otra problemática ya fue en cuestión de producción. En el momento de engranar la cadena de suministro con el fin de que no nos quedara tanta cantidad almacenada de producto terminado, lo que hicimos fue implementar como este me fue el nombre. Bueno, una función que nos permitía condicionar las ventas que tuviéramos del mes y que esto se viera reflejado en la producción del siguiente mes.
con el fin de que no pues se mantuviera tanta cantidad de producto terminado en almacenamiento. Ok, listo, perfecto, niñas. El trabajo de ustedes fue un trabajo que, como todos los trabajos que se han presentado hasta el momento, han sido trabajos que se han investigado, que han buscado, que se han esmerado en verdad por aplicar lo que hemos visto y el desarrollo ha sido muy bueno. Muchas de las cosas que ustedes han mostrado, pues no sé, o más bien, muchas de las cosas que ustedes han investigado y que desarrollaron, no se alcanzan a presentar pues en 2 horas de clase, ni tampoco pues todo lo que ustedes hicieron en todo un semestre. El engranaje y todo esto que se desarrolló es bien complejo. Ahora bien, el último tema es el siguiente. Paramos acá de la grabación. Stop recording.